Tenemos mucho de qué hablar. Obviamente todo se fue al carajo durante el fin de semana. Adentro de la academia sí estuvimos al tanto. No pude subir videos aquí en YouTube, pero vamos a hacer un resumen de lo que está pasando, qué podemos esperar, los miedos de recesión, también miedos de otra vez, Tercera Guerra Mundial, la bolsa en Japón cayó históricamente. Todo eso, nuevamente, es lo que está pasando en este preciso momento. Hoy, ya que abrió la bolsa, sí estamos viendo recuperación, pero ¿qué es lo que podemos esperar realmente de esta situación? Porque, sí, o sea, como todo el mundo sabe, una recesión no es algo con lo que se pueda vacilar. Hay que tomarlo muy en serio. Si es realmente ya la recesión, no necesariamente estamos retomando una tendencia alcista, ya sea para la bolsa o para Bitcoin. Ahora, después de romper lo que fue el segundo ángulo de ataque, definitivamente para la bolsa estamos en caída libre. Sí caímos a soportes importantes. Ahora hemos dejado gaps al alza. Esos gaps al alza, sí, probablemente los rellenemos. Incluso podríamos visitar otras resistencias. Pero la cuestión es, ¿vamos a retomar la línea de tendencia? ¿Vamos a continuar en un mercado alcista? ¿O definitivamente la recesión está acá? Y ya vamos a simplemente cualquier rebote que tengamos desde estos puntos, ya sea para la bolsa o para cripto, continuar una tendencia bajista. Esa es la verdadera pregunta. Aquí lo que estamos viendo sí es, como ustedes saben, capitulación. Hoy estamos ya subiendo, Bitcoin ya retomando rápidamente los 55,000 y retomando esta línea que de hecho es muy pero muy interesante porque es parte de toda la bandera alcista general. Estos puntos acá, extendiéndolo un poco más, estamos encima de eso. Claro que cerrar por acá nos podría hacer otra vez todo este patrón que ha sido eterno de meses, otra vez ir a visitar estos puntos. Después de caídas como estas con alto volumen, uno no necesariamente toma las decisiones exactamente acá. Ayer, durante todo el fin de semana, nuevamente estuvimos al tanto de puntos de compra para Ethereum que claramente fueron sobrepasados. Los que me siguieron en estos puntos de entrada, estamos esperando esta zona. Claramente rompieron, pero sí espero nuevamente rebote para el mes de agosto. Aunque no parezca en este preciso momento, sí estamos viendo señales de un posible rebote porque el dólar sí ha perdido bastante fuerza. El dólar, nuevamente, no es el safe haven que las personas están buscando en este preciso momento. Obviamente, oro se comportaría muy bien durante una recesión, si ya estamos ahí. Tuvimos el indicador, el SAM Rule Indicator, que voy a mencionarlo por acá también rápidamente, en donde básicamente cada vez, para los que no están al tanto, bueno, hay muchas cosas pasando. Lo que pasó con Japón, la bolsa de Japón, que también todo esto se correlaciona realmente. En general también el desempleo aumentando. La inflación sí ha estado cayendo nuevamente rápida. Así que no me encuentro en el bando de que la inflación va a rebotar al alza. O sea, puede rebotar como claramente todos los precios rebotan, pero la tendencia la considero principalmente bajista, con mayores miedos, en ese caso, de una deflación. Entonces, lo que está pasando en general con todos estos indicadores macro es lo que hace que eventualmente tengamos alarmas de recesión, que es lo que vimos principalmente el viernes. El viernes no pude subir video por acá, nuevamente dentro de la academia sí estuvimos realizando sesión en vivo, analizando todo lo que está pasando ahora con el mercado, que considero nuevamente que aunque son etapas de pánico, es muy probable tener rebotes y después del rebote queremos ver si es continuación de la tendencia, que ahorita voy a enseñarles unos datos muy interesantes del 2008, nuevamente una recesión de las más grandes que tuvimos en las últimas décadas. Pero uno de esos indicadores es también el SAM Rule Indicator, que básicamente cada vez que llegamos al punto 0.5, que es donde estamos ahora, 0.53, históricamente tenemos recesión. Entonces, ¿cómo es que se ve esas etapas? Cuando llegamos cerca del 0.5, aquí en esta etapa llegamos unos pocos días después, buenas semanas, recesión. Aquí también podemos ir a ver toda la historia de inclusive en puntos donde estuvimos cerca, 0.47, no hubo recesión, no llegó al 0.5. De hecho, Jerome Powell estuvo hablando de esto en la última conferencia de prensa. Le preguntaron qué opina de lo que está pasando con el SAM Rule Indicator, que estaba cerca en ese momento, pero lo hizo realmente después de la conferencia. El indicador dio la señal después de la conferencia.
Para Jerome Powell esto no tiene nada de validez, puesto que los datos no están aquí realmente. Esto sería como cuando algo pasa estadísticamente, constantemente, y nos dice, si esto pasa, lo otro pasa. Lo interesante es que sí funciona. La mayoría de las veces, cuando tenemos esto, tenemos una recesión. Solo una vez no pasó en lo que podemos ver en todos estos datos, pero la mayoría de las veces, cuando llegamos al 0.5, en este caso ya estábamos en una recesión. Esta otra vez llegamos al 0.5 y como menciono, en esta no hubo recesión, así que tampoco es perfecto. Esta llegamos al 0.5 y ya estábamos en una recesión. En esta llegamos y ya estábamos en una recesión. En esta llegamos, ya estábamos en una recesión. Y bueno, básicamente entienden cómo es que funciona. Todos llegan eventualmente al 0.5 y estamos en una recesión, con el desempleo aumentando como lo está haciendo ahora, con el GDP debilitándose también. Ahora, hay muchos datos también de lo que nos demuestran esto sobre los fondos. Si uno realmente agarra un promedio de todos los SAM rules cuando se activan en el 0.5, usualmente es ahí el fondo. Si agarra uno el promedio de todos, o sea, el fondo de la caída es justo cuando se activa, o sea, justo ahora. Pero tendremos que considerar unas específicas solas, que son las más similares, cuando vemos burbujas, como en lo que fue el dot-com bubble en el 2000, cuando se activó en el 2001, todavía quedaban meses de recesión. Y después, cuando se activó en el 2008, que también fue una burbuja inmobiliaria en ese caso, fue en el 2008 y todavía quedaban meses de caída y meses de recesión. Así que este indicador no nos puede decir exactamente cuándo es el fondo. En promedio, cuando se activa, ya estamos cerca del fondo, pero no cuando estamos en este estilo de burbujas. Ahora, si consideran que estamos en una burbuja de inteligencia artificial, entonces sería más similar al 2008 y al 2001, y este indicador se ha activado en estas etapas. Y probablemente quedaría mayor recesión. Pero hay algo que quiero enseñarles que es muy interesante también. El VIX se ha disparado, llegó a puntos históricos, o sea, de hecho, los de la pandemia nos trajo en VIX a 84, llegamos a 65. Ni siquiera en los últimos mercados bajistas, caídas fuertes del 2018, ni la del 2015 nos llevaba el VIX a esos puntos. Eso sí, a puntos recesionarios altos como las del 2008, sí llegó al 96. Entonces, lo que quiero que vean es lo siguiente. Estamos en una etapa muy, pero muy similar a lo que fue inicios del 2008, porque el VIX se levantó por un momento. Teníamos también un triángulo, teníamos una compresión, que eventualmente de ahí salió VIX, para por un momento venir a validar nuevamente y después levantarse otra vez. Ahora, VIX aquí donde está, es la alarma definitiva de que la economía, bueno, en general de que la volatilidad está entrando, de que el miedo está entrando. VIX ha retrocedido hoy mismo bastante, por eso estamos viendo rebote en general en los mercados. Por eso digo nuevamente, justo en la caída de mayor pánico, si uno realmente quiere asegurar el capital y quiere reducir el riesgo en el mercado, espera al rebote, que es lo que estamos viendo ahora. Pero algo muy interesante también es esto. Como ustedes saben, todos los últimos meses hemos estado en tasas de interés estables en los 0.50 y ya ahora, después de que se activó el primer indicador de recesión global, entonces estamos viendo que el mercado definitivamente ya está considerando un 81%, no solo de reducir las tasas de interés, sino de reducirlas bastante. Entonces el mercado está incluyendo en el precio el cambio fuerte que es que ahora quiere y considera que debido a estos datos y el desempleo y lo que está pasando en Japón y probablemente muchos otros miedos en general, se tienen que reducir más las tasas de interés. Pero nuevamente, la máquina de imprimir dinero no se suele activar tan rápidamente. Las tasas se van reduciendo poco a poco. Hay personas llamando ya el hecho de una reunión de emergencia por parte de la Reserva Federal para que se reduzcan. Esto ha pasado, sí, en el pasado se ha hecho. Pero lo más interesante que quiero que consideren es lo siguiente. Esto pasó también en el 2007, cuando tuvimos caídas del S&P 500 de un 10%, similar a lo que estamos viendo exactamente en este momento. Y después de la Reserva Federal haber mantenido en ese momento las tasas de interés en 0.25 por más de un año, estaban esperando que se redujeran justo para septiembre,
O sea, justo lo que estamos viendo nosotros ahora. Se espera ahora para septiembre, igual septiembre, el 18 de septiembre, también está el mercado esperando esa reducción. En ese momento, obviamente, todo el mundo estaba esperando que iba a ser la Reserva Federal para la siguiente reunión. O sea, estamos en esta misma situación, no solo en lo que acaba de pasar en el VIX, sino en la caída del porcentaje de la bolsa y también la situación fundamental macro con las tasas de interés. O sea, no estoy diciendo que va a pasar lo mismo, nada más quiero que vean que la historia se está repitiendo acá en este caso. Igual hay que tomar decisiones de manejo del riesgo, eso siempre es bueno. Nuevamente, ya depende de la situación de cada quien, pero lo que quiero que vean es que realmente estamos repitiendo la historia muy similar al 2008. Estaban preguntándose, como lo estamos haciendo en este momento, van a reducir 25 puntos base, 50, 75, y el mercado estaba esperando eso para el 18 de septiembre, de manera similar ahora. Muchas personas estaban esperando que el Banco Central hiciera una reunión de emergencia, igual que ahora, todo el mundo está hablando de lo mismo, como en ese caso pasó en el 2001, o sea, estaban esperando que hicieran algo similar como en el 2001 después de los eventos del 11 de septiembre. Pero la Reserva Federal seguía mencionando que no iba a hacer una reunión de emergencia para reducir las tasas antes de la conferencia establecida para el 18 de septiembre. Claramente en ese momento todo el mundo, economistas, periódicos, todos estaban hablando de que estábamos en una recesión, que ya íbamos a caer y que la recesión, nuevamente, normalmente una recesión, mientras todo el mundo lo está mencionando, es muy poco común, pero estaba iniciando en este caso. Entonces, la conversación era igual a la que estamos teniendo en este momento y lo que pasó en ese momento, que nuevamente, aquí como pueden ver en la bolsa, principalmente en Nasdaq, teníamos dos ángulos de ataque. El segundo había sido roto, como lo fue en este momento, que nuevamente todavía son puntos en donde inclusive si uno quiere asegurar ganancias después de toda esta corrida en acciones, no son malos puntos de hacerlo. De hecho, voy a considerar también reducir riesgo a la bolsa y esperar un momento para ver qué pasa con todo esto, para ver nuevas posiciones, ya sean posiciones recesionarias o no. Lo interesante que quiero que consideren es esto. Exactamente en ese momento también que el VIX se levantó, que tuvimos una caída del 10%, en el 2007, antes de la recesión, justo cuando perdimos el ángulo de ataque, tuvimos ese fake out, que es el que estamos viendo ahora. Ahora, no estoy diciendo que esto es exactamente lo que va a pasar, simplemente considérenlo una posibilidad. Obviamente, si uno está en cash, es bueno en ese caso esperar retomar la línea de tendencia. Si uno está en posiciones, reducir cuando tenemos el rebote, que nuevamente en este momento poco a poco lo estamos teniendo, y considerar nuevamente ingresar cuando estamos retomando la línea de tendencia. Y el tercer ángulo de ataque, que es el que hemos venido mencionando acá, se dio al final. Se dio después de ese último fake out, justo antes de septiembre. De hecho, después de la reunión de septiembre, el mercado siguió subiendo hasta octubre y en noviembre, ahí sí definitivamente fue el final del mercado alcista y inició, bueno, no solo la caída de los mercados, sino también la etapa recesionaria en general, que duró todavía muchísimos meses más. Entonces, nada más tomen esto en cuenta, manejen el riesgo, eso sí. Esto, nuevamente, si se logran comprar estos fondos, usualmente tenemos un rebote, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Otra vez, después de la caída de Bitcoin, de Ethereum, de cripto, de la bolsa, de Nasdaq, de obviamente Japón. En general, todo está subiendo al rebote, pero la prueba de fuego es si realmente es un fake out, como lo vimos en esta etapa en el 2007, con todos los datos macro iguales a los que tenemos el día de hoy. El mercado esperando que se tenga una reunión de emergencia, que se reduzcan las tasas de interés antes de septiembre. La Reserva Federal no lo hace, se espera hasta septiembre y después el mercado retoma, hace el tercer ángulo de ataque para justo ahí sí ya crear un clímax, probablemente en donde todo el mundo aquí sí está considerando que entonces se canceló la recesión. Es ahí donde realmente la tenemos. Es muy similar, así que nada más ténganlo en cuenta, la historia no se repite, suele rimar, en este caso está repitiéndose, así que es algo muy pero muy interesante, datos que creo que son importantes que tomen en cuenta. Y también uno de los últimos para considerar la recesión, en mi opinión, también tiene que darse la inversión, o sea, la reinversión de lo que sería la curvatura de los rendimientos de 2 a 10 años de los bonos de tesoro y estamos cerca, estamos muy pero muy cerca. Así que esto sí sería definitivamente ya la última alarma.
El SAM Rule Indicator no es que no funcione, como vieron hay datos que nos demuestran que suele funcionar muy bien, pero considero también que usualmente antes de tener esa recesión no estamos en esta etapa de pánico, sino todo lo contrario. Así que si esto es un fake out, en mi caso, nuevamente, ahora que estamos viendo un rebote, probablemente voy a estar anunciando dentro de la academia qué posiciones estaría cerrando dentro de la bolsa, que todavía se mantienen arriba, algunas de esas como Meta, algunas de esas como Spotify. Y sí, en caso de retomar lo que sería la línea de tendencia, podríamos estar buscando un empuje final, y ese probablemente sí sería el final, ya con todas las alarmas últimas, inclusive lo que sería los rendimientos de 2 a 10 años encendiéndose también, que ha sido parte también de la teoría que hemos traído aquí todo este año. Por el momento se ha mantenido bien, hemos creado un primer ángulo de ataque, un segundo ángulo de ataque. Claro que este estilo de rompimientos no deberían ser ignorados, pero tener en cuenta que si retomamos también la línea de tendencia, probablemente queda un poco de gasolina y todavía quedaría un poco más de crecimiento, que sería, eso sí, probablemente el último. Y en el caso de Bitcoin tenemos que ver algo similar. En el caso de Bitcoin, por el momento estamos retomando acá, o sea, la bandera alcista, que sí, ha sido eterna, pero por el momento otra vez retomamos este punto. Y si vemos un rebote, incluso retomamos la línea de tendencia otra vez y todo esto resulta ser un fake out, significaría que de la misma manera que con Nasdaq y el S&P 500, estamos en la etapa final, justo después de un fake out, justo cuando el mercado otra vez está esperando que se reduzcan las tasas de interés, haciendo creer al mercado que entonces sí, se logró un soft landing, o sea, evitar la recesión, pero sabemos que probablemente no. Pero bueno, por el momento es muy temprano, pero es muy interesante ver que realmente estamos en la misma situación justo antes del de la recesión del 2008-2009. Y el hecho de que VIX está haciendo también lo mismo, el mismo breakout, para que después en ese retroceso del breakout tuviéramos el último empuje de lo que serían los mercados. Veamos si tenemos esta misma situación. Eso sí, justo cuando lleguemos a estos puntos a validar nuevamente, eso sería señal también para considerar que estaríamos ya nuevamente agarrando fuerza en VIX, o sea, en volatilidad, en miedos, puesto que siempre llegarán otra vez algunas otras noticias de desempleo aumentando. Y eso lo sabemos acá desde hace semanas, con los bonos también cayendo, anunciándonos que sí, que las tasas de interés se van a estar reduciendo, y eso es lo que el mercado ahora está incluyendo. Simplemente tenemos que ver ahora si el mercado nos va a dar ese escenario también de un fake out y retomar la segunda línea de tendencia de ángulo de ataque, y estos aún así creo que serían muy buenos puntos para nuevamente ingresar al mercado, inclusive las posiciones que cierren algunas acciones para los siguientes días, ahora que estamos viendo el rebote, que nuevamente después de meses de crecimiento no creo que sean malos puntos para tomar ganancias, y en caso de retomar la línea de tendencia, sí, probablemente estaría considerando nuevamente abrir esas posiciones, teniendo en cuenta que cuando ya realmente estemos en una caída definitivamente recesionaria y ya realmente estemos rompiendo el tercer ángulo de ataque, si lo creamos, ni siquiera el oro se salva. Tomen en cuenta que hasta el oro se ve afectado durante la caída inicial de recesión, después se puede beneficiar. También Bitcoin es muy temprano para decir si se va a comportar como un activo de riesgo, como un commodity que va a servir durante recesión o no. Probablemente no lo haga tampoco al inicio, y menos si estamos ya en puntos más altos y todo resulta ser un fake out desde acá y retomamos la línea de tendencia, también habría que tomar ganancias. De hecho, la mejor decisión para ya inicios de una recesión y caída fuerte recesionaria es cash. Es realmente únicamente divisas, y ojalá principalmente divisas fuertes como el dólar. Así que eso es todo. O sea, y yo sé que hay muchísimas más cosas que podemos hablar. Lo que está pasando con Irán. Podemos entrar más a fondo de cómo está dándose la caída en la bolsa de Japón. Pero todo está conectado en general con los miedos recesionarios también, y todos los miedos acumulándose al mismo momento es lo que hace que estas caídas sean históricas. Hay personas mencionando que es igual a COVID. No necesariamente. Para los que estuvieron aquí en COVID, sí considero que es una caída rápida, un flash crash, pero no necesariamente son las mismas razones. No necesariamente es un cisne negro, sí es algo global, macro, importante, pero el estilo de acción del precio sí es similar, aunque no es tan fuerte en porcentaje. Lo de COVID obviamente fue muchísimo más memorable.
Así que vamos a ver qué pasa los siguientes días y considero que aún así estos puntos de rebote, cuando estemos en puntos más altos, ahí es donde vamos a tener que tomar decisiones y asegurar porcentajes, puesto que es únicamente un rebote antes de una mayor caída, ya sea en acciones o en cripto, o porque realmente estamos retomando la línea de tendencia y vamos a concluir el tercer ángulo de ataque solamente en esos momentos, analizando día a día, es que vamos a saber realmente. Si quieren estar al tanto, nuevamente pueden seguirme adentro de ProPlanTrading.com, aprender todo sobre análisis técnico, fundamental, curso paso a paso de principiante hasta avanzado, seguir mis señales, portafolio, sesiones en vivo, todo esto pueden tener acceso de por vida en el enlace de abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar y nos veremos en el siguiente. Chao.